Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Pasión, soy Tocinillo. Si me escucháis un poco raro es porque esta parte se me fastidió el micrófono y tengo que regrabar. A mi izquierda tengo la Panasonic GZ2000, tope de gama de 2019 de Panasonic con el Custom Pro, un panel profesional con 1000 nits de pico de brillo. Y a mi derecha la LG E9 de 65 pulgadas que ha ganado la categoría Mejor Televisión de 2019 en el Shootout de Vincenteo. Vamos a ver qué tal se comportan ambas teles en esta comparativa. Vamos a poner demos 4K HDR, vamos a ver contenido Blu-ray Ultra HD como tenéis detrás mía. Vamos a poner contenido 1080p, contenido Netflix comprimido, etcétera, para ver qué tal funcionan las dos teles y las diferencias que hay entre ellas. Bueno, os quería comentar también el tema del mando de la Panasonic, que es muy chulo, luego profundizaré un poquito. Me tenéis que disculpar por no poder subiros un vídeo de unboxing porque se me paró la cámara cuando grabé y se quedó el vídeo a la mitad. Pero me ha salido la GZ2000 con un pequeño problema de fabricación y me la cambian por otra unidad, entonces voy a aprovechar para hacer el unboxing y lo veréis después. El mando que os comentaba en la 2000 es diferente, es plateado, como veis, aluminio cepillado, y además es Bluetooth, no hay que apuntar, entonces es una auténtica pasada. Y bueno, la única comparativa que solo tengo hoy para hacer el vídeo, para hacer la comparativa, entonces no vais a ver por ejemplo, el Smart TV, las diferencias, porque es una cosa obvia. Vamos a centrar en calidad de imagen solamente, ¿vale? He dejado una pequeña luz arriba para que, como veis ahora, se vea un poquito la habitación y se vea la cámara no se lave al grabar, ¿vale? Y se vea más o menos las diferencias reales. Aunque, como siempre, en los vídeos de YouTube es mejor que me hagáis caso a mí de lo que yo diga en lugar de lo que veáis, porque ya ha comprimido el vídeo, ¿vale? La verdad es que las dos teles se comportan de forma muy similar, pero sí que se nota el brillo extra de la GZ2000, el procesamiento, vídeos que lo veréis en el vídeo a continuación, ¿vale? Espero que os guste y nada, un saludo. Bueno, chicos, ¿qué tal? Estamos ya aquí con demos 4K HDR. Tenéis Chasing the Light, voy a ver si consigo sincronizarlas, están en pausa las dos. La única pequeña diferencia que hay entre ambos es que son dos reproductores distintos. Uno es el Pioneer LX500 y otro es el Oppo 203, pero bueno, son muy similares, así que no creo que haya problemas de imagen en cuanto a diferencias, ¿no? A ver si consigo sincronizarla un poquito más adelante, aquí más o menos. Bueno, como digo, intentad no fijaros tanto en la diferencia que veis vosotros en el vídeo, sino en lo que digo yo en la grabación, ¿vale? Porque aquí es distinto de cómo lo veis vosotros. Bueno, ahora están más o menos sincronizadas. Se nota que la Panasonic tiene bastante más brillo, bueno, bastante, son unos 200, casi 300 nits más, ¿vale? Y eso se traduce que las altas luces, aunque perceptualmente en algunas, por ejemplo, aquí se nota que brilla bastante más la Panasonic, ¿lo veis? El sol. En otras no se nota tanto, pero siempre se ve más detalle en sombra, en las altas luces. Por ejemplo, aquí fijaros la diferencia de luz que tiene el fondo de la demo de la Panasonic, mientras que la LG es más apagadilla. Aquí pasa exactamente igual. Y luego tiene también bastante más detalle en sombra, ¿vale? Por eso veis, en el vídeo se ve como más lavado la Panasonic, pero no es así en la realidad. Se ven igual de contrastadas, solo que la Panasonic consigue que veamos el detalle fino de las partes oscuras que en la LG no se ven. Fijaos aquí el sol como brilla bastante más en la Panasonic. Una cosa que me ha sorprendido también es la posterización, que decían que la Panasonic cuando llega a 1000 nits, por ejemplo aquí, esta escena es bastante más brillante en la Pana. Y aquí, ¡buah! Aquí fijaos la diferencia que hay. En la Panasonic brilla bastante más que en la LG. Y aquí son bastante parecidas, pero fijaos cómo se ve la imagen de la Panasonic con más detalle, ¿vale? Pues la posterización es una cosa que decían que cuando llegaba a 1000 nits o pasaba de los 1000 nits en las zonas de altas luces se producía una pequeña posterización en la Panasonic, pero no soy capaz de verlo. Seguramente en alguna película, alguna escena muy concreta sí que se aparezca o se vea, pero aquí yo no lo consigo notar. Bueno, estamos aquí otra vez en las demos, hay un pequeño corte. Más o menos están sincronizadas. La Pana no sé por qué aparece detrás como un parpadeo, es por el tema de los hercios. A ver, ahora está mejor. Ahí. La Panasonic utiliza como un PWM. Fijaos aquí el detalle en sombra que hay en la escena de la Panasonic, mientras que la LG está un poquito más aplastado el negro. La verdad es que es una auténtica delicia la Panasonic. Fijaos detrás del rey como se ve perfectamente a la derecha, mientras que la LG lo tapa mucho. También tengo puesto el Brightness Enhancer en la Panasonic y quizá lo he puesto demasiado alto, que lo que hace es salirse de la curva en la parte baja para que haga más detalle en sombra. Entonces habría que poner un valor de 5, 6, como mucho 7, y porque si nos pasamos, como por ejemplo he puesto aquí que está en 15, hay demasiado detalle en sombra, ¿vale? Pero bueno, fijaos por ejemplo en el brillo de las lucecitas de aquí, cómo brilla más la Panasonic, creo que se capta incluso en la cámara. Y lo que decía de la pulsación que hay en la Panasonic constantemente es porque utilizan como una especie de
de frecuencia en 24p lo multiplican por 4 o por 5, ¿vale? Para que sea más el movimiento mejor, y la verdad es que se nota bastante sin interpolar. Mira aquí cómo se ve perfectamente la ventana. Y el fuego es bastante más brillante en la Panasonic, aunque la cámara se ve bastante parecido, ¿vale? Pero no es así. Ya digo, aquí el Brightness Enhancer está demasiado subido. Se nota que tiene demasiado detalle en sombra, pero incluso en cero, la Panasonic saca más detalle en sombra que la LG, ¿vale? Aquí insisto, si veis posterización, ruido, etcétera, es de la grabación, no es ni mucho menos de la tele, ¿vale? Tened en cuenta que estoy casi a oscuras, he dejado una pequeña luz, pero muy sutil, y pues la cámara también hace lo que puede. A ver si termina esta demo y vemos que ponemos a continuación. Pero sí que se nota, por lo menos en demo, se nota bastante el ABL y el brillo extra de la pana, ¿eh? Se nota bastante, más de lo que pensaba, la verdad. Bueno, estamos aquí, ahora vamos a poner contenido real ya por fin. Vamos a ver qué tal se comportan en Dolby Vision estas teles. Como veis, tengo Dolby Vision oscuro en los dos. A ver si consigo quitar el de Panasonic con la mano derecha. He puesto una escena de Aquaman con bastante movimiento, bastante luces de fondo, bastante... Aquí lo tenéis. La única putada, entre comillas, es que no he configurado bien el reproductor porque está puesto en perfil TV LED en el Oppo, mientras que en el Panasonic en el Pioneer está en automático. Pero bueno, es muy parecida a la imagen. Ahora es prácticamente la misma. Creo que incluso en la cámara podéis captarlo. Ninguna brilla más que la otra, por lo menos en estas escenas. Incluso las mini luces que veis aquí son exactamente igual en intensidad. Y bastante similar. Si me apuráis mucho, ya que estoy delante, quizás sí que la Panasonic brille un poquito más, ¿vale? En Dolby Vision, pero muy poquito. La diferencia aquí es bastante sutil. Es más de detalle las altas luces. Fijaos, por ejemplo, en el fondo, cuando explosionan las bombas o los rayos, se ve un poquito más de detalle en las altas luces en la Panasonic, porque es capaz de llegar hasta 1000 nits. Eso significa que puede mostrarnos el mismo brillo que la LG, pero a la vez el mismo detalle. Mientras que la LG tiene que hacer siempre un sacrificio entre mostrarnos detalle. Fijaos aquí la corriente azul esta, o las explosiones de fondo. Habéis visto cómo en la Panasonic se veía más detallada. Por lo que os comentaba, la LG tiene que hacer un compromiso entre brillo, fijaos aquí ahora en esta zona de detrás, entre brillo y detalle, mientras que la Panasonic puede mostrarnos las dos cosas, el mismo nivel de brillo y a la vez el máximo detalle posible. ¿Vale? En concreto aquí está a 4000 nits, si no recuerdo mal, Aquaman, entonces las dos tienen que hacer un pequeño tone mapping, pero claro, la LG es capaz de mostrarnos detalle hasta 1000 nits y de ahí hasta los 4000 tone mapping, mientras que la LG tiene que hacer tone mapping hasta los 750. Entonces se nota un poco. Pero digo, en Dolby Vision la diferencia es bastante más sutil que en HDR normal. Fijaos detrás, a ver si la otra escena, aquí en las luces, sobre todo es eso que os comento, ¿vale? En las altas luces, que la Panasonic es capaz de resolver más detalle de texturas, por ejemplo, las explosiones se ve las llamas, mientras que la LG lo quema. Aquí igual, fijaos detrás de los molinos esos, como se ve, y aquí también en las nubes, como se ve más detalle en la Panasonic, mientras que la LG tiende a equilibrar más porque no llega ya para resolver esos nits. Entonces, si viésemos detalle la LG, perdería demasiado brillo como para que fuera impactante la imagen, ¿vale? Tiene que hacer ese compromiso de lo que os hablo. En cuanto a la colorimetría, como digo, bastante similar, bastante similar, incluso creo que en el propio vídeo lo podéis ver que es muy parecido, los colores, los verdes, los azules. Quizá fijaos aquí lo que os digo de los detalles, mirad las luces del mar, como se ve más detalle en la Panasonic. Los colores, lo que decía, quizás un poquito más natural en la Panasonic, pero muy parecido en cuanto a colorimetría, ¿eh? Los azules son igual intensos, son igual de las tonalidades, los colores de la piel. Quizá, insisto, fijaos cómo la LG tiende un poco más a azulear los tonos de piel, mientras que la Panasonic los muestra más rojos, son rosados, ¿no? Más naturales. En cuanto a brillo, os digo que lo mismo. Bueno, vamos a quitarlo ya. Que intentaré que no nos quiten nada por copyright, pero va a ser complicado porque con contenido real es difícil que no lo baneen, no lo eliminen. Bueno, vamos a ver más contenido real, a ver qué tal siguen con las diferencias. Y bueno, estamos aquí con el Grand Showman, ¿vale? En HDR10 normal, no tiene ningún tipo de metadatos dinámicos. A ver si consigo sincronizarlo un pelín antes la LG, pero creo que nos vale. Fijaos, por ejemplo, la cara de Hugh Jackman, como se ve más detalle en la Panasonic que en la LG. En cuanto a brillo es muy similar, pero le pasa un poco como a Aquaman. Esta escena tampoco es que tenga un gran nivel de brillo, pero sí que en las altas luces se sigue viendo más detalle en la Panasonic, ¿vale? En el detalle fino, fijaos las luces de detrás de las ventanas, brillan más en la Panasonic y además se ve más detalle en las altas luces, ¿vale? Se ven más matices. Por ejemplo, el contraluz de las ventanas de antes se veía una especie de silueta, mientras que la LG se veía blanco, un manchurrón blanco ahí. Y eso que el Dynamic Tone Mapping de la LG es bastante bueno, ¿eh? Las cosas como son, lo que pasa es que
tiende a salirse de la curva en la parte media alta para darle un poco más de punch, un poco más de brillo general en toda la escena. Fijaos que la Panasonic la tengo en 100 y lo que os digo de él, el Brightness Enhancer creo que está demasiado alto, 15, y eso lo que hace es que veamos demasiado detalle en sombra, digamos de excesivo, entonces habría que bajarlo a un valor de 7, 8 más o menos para que sea parecido al Dynamic Top Mapping de LG, pero la diferencia que hace Panasonic es que no levanta la parte media alta, que son las altas luces, o el brillo general, sino que levantaría solamente la parte de abajo, ¿vale? Donde están los negros, los siguientes niveles de negro, para que veamos detalle. Ya que sabéis que el HDR es un poco oscuro. Y de esta forma se puede ver perfectamente de día, incluso de noche se disfruta más con un poquito más de detalle, aunque no salgamos de la norma, pero bueno. Colometría, lo mismo, fijaos las caras de los actores, como son más naturales en la Panasonic. El rojo de la chaqueta es un poquito menos saturado en la Pana, fijaos que tiene un poco más como el naranja rojizo, mientras que la LG es rojo, pero eso también se traslada en las... Fijaos ahora detrás los rayitos, ¿veis? Como en la Panasonic no aparecen, en las luces. Eso es el interpolador de movimiento, es bastante mejor en la Panasonic, eso ya se sabía, que la Panasonic sería un 9,5 como Sony, mientras que en la LG sería un 7,5 8. Esa escena es muy buena para haber visto los rayitos que aparecen de detrás. Eso es del interpolador, mientras que la Panasonic no tiene ningún tipo de rayito. Insisto, parpadeo, ruido excesivo, macroloques, todas estas cosas son de la cámara, ¿vale? No se ve absolutamente nada así en la realidad. Yo lo estoy viendo en la cámara, pero me giro y se ve perfecto en la realidad. Colometría bastante similar, pero insisto, fijaos los tonos de piel. ¿Veis cómo la de la derecha... Que por cierto, la GZ2000 es muy parecida, me ha recordado mucho a un plasma. Tiene ese tipo de imagen similar al plasma, de riqueza cromática, de tonos de piel muy realistas, pero a la vez muy saturados. Mientras que la LG sin calibrar, porque aquí estoy utilizando los modos sin calibrar, porque con el modo calibrado en sonda me parece hacer trampa, son un poco más fríos, un poquito más tipo LCD, aunque están extremadamente bien de fábrica también, ¿eh? Fijaos cómo aquí la cámara capta que la LG brilla un poco más. En general, es precisamente por lo que os comentaba de el Dynamic Top Mapping, ¿vale? Tiende a... Fijaos, ¿veis? Tiende a aumentar la curva por la parte media alta. Si subo el Brightness Enhancer como he hecho, fijaos cómo son bastante más similares. ¿Veis? Ahora cómo se parecen más. Aunque fijaos cómo la LG en la ventana no tiene ningún detalle, mientras que la Panasonic se ve perfectamente detrás del jarrón, las dos barritas esas que habéis visto del propio marco de la ventana, ¿vale? Esa ¿veis? Aquí la cortina, esa es la diferencia. En muchas escenas brillan muy parecidas o casi igual, ¿veis? Fijaos otra vez. Brillan prácticamente igual, aunque la cámara no lo capte del todo, ahí se me ha sincronizado un poquito. Pero en la Panasonic se ve el detalle de las altas luces, mientras que la LG prefiere clipear. O cuando la LG tiende a mostrarnos el detalle, entonces sí que es bastante más oscuro, como pasa con las demos. Como digo, la LG tiene que hacer siempre ese compromiso entre ambas cosas, mientras que la Panasonic siempre va a mostrarnos tanto el detalle en las altas luces como el brillo máximo. Bueno, vamos a quitarlo y vamos a poner otro tipo de contenido. Bueno, estamos aquí otra vez, estamos en Planeta Tierra 2. A ver si pauso. Ahí. Ahora, va perfecta. Fijaos aquí las nubes como brillan bastante más en la Panasonic, se nota en la DL, que es precisamente este tipo de escenas, mucho blanco. La Panasonic mantiene el brillo perfectamente, la LG baja con el limitador de brillo por temas de energía. Aquí lo mismo, fijaos con las nubes son más blancas en la Panasonic, mientras que en la LG baja el brillo y eso hace que azuleen más. Y además de eso, el tipo de color que tiene la Panasonic, fijaos ahora, es muy parecido a un plasma trasladado a una OLED. Es la tele más parecida que yo he visto a una Pioneer Kuro. Es como una Kuro con las ventajas de una OLED. Entonces es una auténtica delicia para el que le guste el audiovisual, aunque es muy cara, ¿vale? Es bastante cara, pero sí que se nota. Yo pensaba, sinceramente, que el tema del brillo no se iba a notar tanto, pero como habéis visto vosotros en las demos, en las películas, se nota bastante. Brilla igual o más y se ve todo detalle en altas luces, mientras que la LG, pues, no puede. Aquí igual, fijaos el tipo de escena cuando aumenta mucho el brillo, veis como el agua es más blanca en la Panasonic que en la LG, que tiende a azulear porque actúa el limitador de brillo, entonces no lo puede mostrar al mismo tipo de nits. Aquí nuevamente, fijaos como la LG tiende a saturar demasiado un poquito los rojos. Eso hace que aquí este tipo de escenas quede más bonita, pero en los tonos de piel, en las caras, se pase un pelín de saturación. Pero ya os digo que es una cosa muy sutil, ¿eh? Es sutil y lógicamente un documental pues favorecería a la LG, pero lo correcto sería como lo muestra la Panasonic. Si me pongo en el modo, como habéis visto estaba en Technicolor, si me pongo en el modo ISF que tengo calibrado con Sonda, la diferencia entre color de las dos es muy similar. Podemos decir que la Panasonic es como la LG calibrada, ¿vale? Para que me entendáis en tema de colometría.
Aún así, he notado que la Panasonic tiende a abusar un poco del exceso de rojo. Lo confirmaré estos días con la sonda, pero me parece a mí que intentando emular ese color tipo, fijaos aquí cómo brilla más el sol bastante, esa imagen tipo plasma que utilizaba el fósforo rojo, han intentado emularlo y se pasa de rojo. Curiosamente, eso hace que en HDR brille menos de lo que debería. Es decir, seguramente me esté dando unos 900 nits, mientras que si calibro con sonda y le quito ese exceso de rojo y déficit de azul, se me quede en unos 1000 nits en ventana 10% de HDR, ¿vale? Pero han preferido sacrificar y dejarlo en 900 nits y darle ese toque rojo, tipo plasma, que al revés. Aquí veis todas las opciones que tiene la Panasonic, que tiene 1000 millones de opciones para configurarlo. Es un panel semiprofesional, digamos. Está a medio camino entre un panel consumer y un panel profesional. Y nuevamente, fijaos aquí, es que, a ver si pongo un modo... Yo suelo utilizar el original cine, me parece el más correcto. Fijaos de fondo lo que os digo de la BL, como se nota. Ahora estamos en una escena que no es HDR ya, ¿vale? Estamos en documental SDR. Y voy a intentar poner el mismo tipo de brillo más o menos, para que no haya trampa de luz OLED y todo, para que sea similar en las dos, ¿vale? La gama, lo más correcto para cine sería 2,4. ¿Vale? Podéis elegir 2,3, es la única tele que he visto que tiene 2,3. Lo más correcto, insisto, 2,4. Y bueno, fijaos aquí, la escena es bastante similar. Aquí ya no hay tanto blanco, porque parte de la pantalla es roja. Fijaos como aquí muestra más detalle en el sol la Panasonic y brillan exactamente igual, ¿vale? Estamos en SDR. Y aquí la cámara capta un poco de rojo en la LG, pero no es así. La LG, el hielo es tipo azulado, pero en la Panasonic es como rojizo, que es lo que os comentaba, que tiene un exceso de rojo. Ellos lo han hecho, como digo, fijaos aquí cómo se nota un poco más, como es más rosáceo el hielo en la Panasonic. Lo han hecho para darle ese look plasma característico total de Panasonic. ¿Veis aquí cómo la LG el hielo es blanco azulado, mientras que en la Panasonic es rojo? Y es debido a que intentan emular ese tipo de imagen. A mí, sinceramente, preferiría que viniese más correcto, ¿vale? Antes que emular el tipo de imagen de plasma, porque si la imagen no debe verse así, no deberían darle ese punch de rojo para recordar a los viejos tiempos, ¿no? Pero bueno, todo esto se puede corregir con una calibración con calma y con sonda. Aquí, en cuanto a BL, son muy similares, son prácticamente iguales. Calco de imagen, aunque, insisto, fijaos el tono, la tonalidad rojiza que tiene la Pana. Y en cuanto a escalado, la verdad es que sí que se nota un poquito que la Panasonic lo hace mejor. Pero como veréis, en las pruebas de más adelante se nota cuando la resolución ya es por debajo de 1080p. Es decir, escalado de 1080 a 4K son extremadamente similares. Se notaría un poquito mejor la Panasonic si tenéis las dos teles al lado, pero si no las tenéis al lado se ven prácticamente iguales. Nadie os va a decir, se ve mucho mejor la LG o la Panasonic si no las tenéis al lado. Pero en contenido por debajo de 1080p, por ejemplo la TED, con contenido 720p o contenido 1080p que está excesivamente comprimido, como por ejemplo la Alienista o series de este estilo, ahí la Panasonic también marca un poquito la diferencia, igual que hace Sony, en cuanto a que escala pero no pierde definición, no pierde nitidez, mientras que la LG sí que tiende a perder un poquito. Aunque insisto, este año ha dado un paso de gigante total LG y se parece muchísimo a Sony y a Panasonic, en cuanto a escalado, en cuanto a color, en cuanto a todo. Tenemos estado comparándolo con la tope de gama de Panasonic con un panel profesional. Si utilizásemos una GZ1000 o una GZ950 o una GZ1500, la diferencia sería pírrica en cuanto a brillo, sería exactamente igual. La única diferencia sería el top mapping de cada fabricante, y en cuanto a nitidez y escalado son muy similares también, excepto en contenido por debajo de 1080p, que es lo único que le faltaría a LG para decir que prácticamente escalan igual, ¿vale? Aunque yo ese tipo de contenido casi no lo consumo, pero entiendo que haya gente que sí. Aquí nuevamente podéis ver ese tono rojizo que tiene, o rosado que tiene la Panasonic en blanco, ¿vale? El balance de blancos viene un poco pasado de rojo y ya lo noté simplemente a simple vista cuando la encendí. Y aquí veis que la BL actúa menos restrictivamente en la Panasonic que en la LG. Veis cómo tiene un poco más de brillo, aunque la cámara no lo... Bueno, estamos ahora en SDR, en Netflix, Chasing Ice. Fijaos como aquí sí que se nota bastante... Bueno, es que claro, tengo un experto oscuro, ¿verdad? Ahí están los dos iguales. Vale, esto es para ver el ABL. Vamos a intentar poner escenas que tengan mucho blanco para ver qué tal el tema del ABL, la restricción. Bueno, quien no sepa qué es el ABL, es la restricción de brillo que tienen todas las teles orgánicas, como las OLED. Cuando hay mucho blanco en pantalla, tiende a disminuir el brillo general de la escena
por temas de eficiencia energética, ¿vale? Aquí tiene un poco más de brillo la LG porque tiene más luz OLED de fondo. Me da cuenta ahora. Para que sea más parecido habría que subir la luz OLED. Sabéis que a mí me gusta la imagen con mucha luz OLED. Y más o menos ahora, aunque la cámara se ha fijado un poco más, ha captado un poco más el foco de la izquierda, ahora yo en la realidad los veo muy similares. ¿Vale? Ahora se ve un poco más parecido a como lo veo yo. Aunque tiende a coger un poco más de brillo en la LG, pero insisto, en la realidad se ven de brillo igual, ¿vale? Estamos en SDR, las dos más sobradas de nits. Pero quería ver, cuando hay mucho blanco en pantalla, cómo se comporta el ABL o el limitador. Lo vais a ver vosotros en directo conmigo. Y vais a entender rápidamente lo que es el ABL, ¿vale? Que mucha gente pregunta, no tiene nada que ver con el autodiming, que es una funcionalidad que tienen las OLED nuevas, por desgracia, cuando detecta varios logos grandes en la pantalla empieza a apagar poco a poco la luz. Pero no es eso, es que cuando hay mucho blanco, a ver si empezamos una escena que tenga mucho, porque ahora son muy similares, el limitador de brillo actúa y empieza a bajarle la luz OLED de fondo para que no se quemen los componentes. Fijaos ahora, ¿veis cómo la Panasonic es bastante más brillante? En la cámara se ven un poquito, pero no mucho, ¿vale? Pero en la realidad se ve bastante. En la realidad se ve mucho más brillante la Panasonic que la LG. Pensa que tiene un 20, un 30% en SDR de ABL menos. Entonces, cuando hay mucho blanco, la Panasonic puede mantener el brillo general, ¿vale? Fijaos ahora, a ver si capta la cámara. No, ahora no se ve mucho. Mientras que la LG suele bajar más, ¿vale? Ahora se ven muy parecidas. Vamos a ver si hay una escena blanca. También me sirve para que veáis ese tono rojizo que os hablaba antes en la demo de los osos. Veis como el blanco es como más rojizo, con un tinte color vino, mientras que la LG es más puro, ¿vale? Eso se lo corregiré con sonda 100% seguro. La chaqueta también se nota como es más naranja tirando a rojo en la Pana y rojo más intenso en la LG, ¿vale? También tened en cuenta la cosa, ahora la LG la he puesto en modo calibrado con sonda y se nota mucho. Yo lo noto a simple vista, fijaos cómo los colores se parecen mucho más que antes. Aunque la Panasonic está incorrecta, tiene un poquito más de rojo como he explicado en el blanco, pero fijaos cómo se ha corregido esa diferencia que había antes, ¿eh? Antes estaba utilizando el modo más correcto de fábrica, que es el Technicolor con cálido 2 o el Cine con cálido 2, mientras que ahora estoy utilizando el modo calibrado con sonda profesional con Calman, que tenéis, por cierto, en la página tanto de Salón Digital como en la web Pasión explicado, para que le interese. Y ahora se parecen mucho más en colometría, ¿vale? Insisto, parece que la LG brilla más por la cámara, pero en la realidad yo lo estoy viendo y brillan exactamente igual. He clonado los ajustes para que brillen lo mismo. Estamos otra demo de Sony, por cierto. Y fijaos aquí como la cara es menos azulada en la Panasonic otra vez que en la LG, que es una demo 4K HDR, ¿vale? Los verdes, como he dicho, muy parecidos, los azules muy parecidos, pero los rojos se nota la diferencia, ¿eh? En cuanto a brillo, aquí son muy parecidas, ¿vale? Aquí se ve que la demo no estaba masterizada o con un gradient tan alto de nits. Muy parecidas. Eso también dice mucho de la Panasonic, que no utiliza una curva forzada, a la vez que se ve igual de brillante en escenas inferiores a 1000 nits. Los rojos, fijaos cómo se saturan más en la LG que en la Pana. Veis cómo es un color más natural. Los azules veis que son muy similares, ¿vale? Aquí parece un poquito más saturado en la LG, pero en la realidad se ven muy parecidos. Pero los rojos sí que se ve ese exceso de rojo en la LG. Insisto, en modo por defecto de fábrica más correcto. Si utilizo el modo calibrado, el color es muy parecido, que es lo que siempre he dicho. Si alguien quiere una tele calibrada, que compre una calibración y se va a ver como la Panasonic, por ejemplo, en cuanto a color. Veis que los azules son extremadamente similares. En eso sí que el LG lo ha clavado. Y los rojos, fijaos en el sushi, como es más saturado que en la Pana, que es más natural. Pero insisto otra vez, aunque soy muy pesado y llevo todo el vídeo diciéndolo, pero bueno, el que quiera una calibración, que sepa que haciéndola se va a clonar casi ese tipo de color de estudio de referencia, ¿vale? Que es el que tocaría. En cuanto a brillo, aquí fijaos como el pez brilla bastante más en la Pana. Aquí clipea mucho la cámara, pero se notaba que la Panasonic se presenta el pez brilla más. Y bueno, aquí también brilla bastante más el fuego en la Pana. Aquí, como es una escena muy oscura, la cámara no lo capta bien, pero sí que brilla más la Panasonic, ¿vale? Se nota, aquí a simple vista se nota. Insisto, no os fiéis tanto de lo que veis, porque aquí he apagado las luces, porque es una demo HDR muy potente, pero fijaos de lo que yo os diga y no de lo que veis, ¿vale? Aquí, por ejemplo, brillan bastante parecido, pero vuelvo a ver más detalle en la Panasonic en el fuego. Curiosamente, aquí lo que es el hierro se ve más brillante. Vaya, da un tironcillo ahí y
se me ha desincronizado. Fijaos aquí las llamas pequeñitas, las chispitas, como brillan más en la pana que en la LG. No sé si lo podéis ver. Esta escena se ve muy similar, aunque insisto, la LG siempre tiene ese exceso de saturación del rojo, no sé por qué viene tan saturado. En cuanto a aquí, se ven muy parecidas, es una escena con negro total, así que se ven muy similares, aquí no noto diferencia ninguna. Ni brillo, ni en color, ni nada, se ven idénticas, parece la misma tele. Aquí se ve el marrón un poquito más claro en la Panasonic y el rojo otra vez en el sable de arriba se ve más natural en la Pana que en la LG. Bueno chicos, estamos aquí. Perdonadme otra vez si veis desincronizar los labios con lo que estoy diciendo. Panasonic GZ2000 contra el LG9, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, estamos comparando un panel que es bastante más caro que la Panasonic GZ2000 con respecto a la LG9 que se encuentra, bueno, la i9, pero tenéis la C9 que es la misma y se encuentra rondando los 1800. La GZ2000 está por 3.500 euros o 4.000 euros en España. Y sí que nota el brillo extra que tiene, sí que se nota bastante, ¿vale? Yo pensaba que iba a ser más sutil la diferencia, pero cuando hay demos en HDR, contenido masterizado a 1000 nits, donde no entra en juego el top mapping, la Panasonic es bastante más impactante en cuanto a HDR, a la vez que se ve más detalle en sombra y los colores son más naturales, cosa que se puede corregir con una calibración en la LG. ¿Qué os diría yo? En cuanto a elecciones, quien sea un aficionado extremo del cine, que vaya a ver solamente cine, que vaya a ver contenido en 4K HDR o 1080p con el buen escalado que tiene la Panasonic, me quedaría con la GZ2000 sin duda, aunque, insisto, tenéis que tener en cuenta el tema del precio. Luego tenéis el tema del ABL, también se nota bastante cuando hay escenas con mucho blanco en HDR o incluso en SDR, el panel de Panasonic mantiene bastante más el brillo que la LG, ¿vale? En cuanto a colorimetría, son muy similares, pero la Panasonic siempre tiende a mostrarnos la imagen de forma más rojiza, ¿vale? Siempre de forma más rojiza. El tema de la posterización, ¿vale? Que estoy explicando aquí, es cuando aparece una luz alrededor y una serie de halos que la Panasonic se posterizan un poco, según dicen las reviews, que yo no he podido verlo, mientras que la LG lo muestra de forma más perfecta porque tiene el Smooth Gradation, cosa que no tiene la Panasonic en ningún modo de imagen que podrían implementar, porque la verdad es que es un filtro alucinante. Cuando hay unas bandas de color, se suaviza. También lo tiene Sony y Panasonic no. Ese sería el único punto negativo que le podría dar. En cuanto a procesamiento, insisto, de imagen de vídeo, la verdad es que las dos son muy parecidas. El escalado 1080p son muy parecidas, aunque la Panasonic escala un poquito mejor. Colorimetría, la Panasonic un poquito mejor, pero peca un poco de tirar hacia el rojo para emular ese fósforo rojo de los plasmas. En cuanto a escalado por debajo de 1080p, sí que se nota la diferencia bastante no, pero sí que se puede notar TDT, contenido 720p, contenido 1080p pero con muy mala calidad. Todo esto se nota que la Panasonic lo trata de forma mejor. Movimiento es bastante claramente mejor la Panasonic también. El tema de que no haya rayitos, de que la imagen se parta, de que haya menos artefactos de imagen, etcétera. Y tampoco he notado, por cierto, el tema del 24p, ¿vale? Ese traqueteo que tiene el 24p y que Panasonic, por lo visto, cuando hay escenas complicadas da un tirón, yo no soy capaz de notarlo. Fijaos aquí, bueno, no sé si os podéis ver, pero cuando pega el blanco mete un pedazo de blanco espectacular en la pana y el LG se ve muy bien, pero no tiene esa tan intensidad que te deja casi ciego, ¿vale? Quien quiera, como digo, cine y su uso principal sea cine, que tire por la Panasonic sin duda. Si queréis una tele más todoterreno, que sobre todo esté enfocada también al gaming, tirad por la LG porque ha ganado el Shootout de mejor tele de 2019 por algo. Si le quitamos a la LG la categoría de gaming, ¿vale? Si la quitamos de la ecuación, la pana, que tengo aquí a mi izquierda, hubiese sido el que ha ganado el Shootout, ¿vale? Si tenemos en cuenta solamente lo que es imagen, cine, colorimetría, movimiento, escalado, etcétera, la pana ha ganado el Shootout. Si quitamos el tema de gaming, ¿vale? Perdón, si metemos el tema de gaming, es cuando la LG ganó por muy poquita diferencia, porque como global es mejor tele, ¿vale? Como global me refiero que tiene conectividad HDMI 2.1, G-Sync, VRR, tiene la mitad de input lag casi que la Panasonic, etcétera. Entonces, quien quiera una tele más future proof, como dicen los ingleses, más preparada para el futuro, que le importe mucho el tema del juego, etcétera, es mejor la LG. Quien solo quiera una tele para ver exclusivamente cine, películas, con la mejor calidad posible de imagen, sobre todo en HDR, que esta tele es espectacular en HDR. Fijaos aquí detrás mía como hay un momento que se ha visto como las luces altas de las nubes se ven mejor definidas en la Panasonic
y en la LG se veían igualmente brillantes pero quemadas. Esa es la diferencia entre los dos paneles. Los 1000 nits lo pasaremos la sonda los próximos días, como digo, para ver qué nits nos da, pero a ojo, teniendo en cuenta que la LG calibrada da 785, me parece que me daba, la Panasonic con ese nivel de brillo que por ejemplo las demos de principio habéis podido notar vosotros, seguramente esté rodando los 1000 o 1015 nits, ¿vale? Lo veremos con la sonda y os subiré en el foro de Pasión las diferencias. ¿Qué tele me quedaré yo? ¿Qué tele me quedaré yo para mí? Siendo yo una persona que uso exclusivamente la tele para ver cine, que la última que jugué fue hace 4 meses, me quedaría la Panasonic, ¿vale? También tened en cuenta que la Panasonic me ha costado 1.200, 1.300 euros más que la LG, entonces también es una diferencia importante de precio. Pero bueno, espero que os haya gustado la comparativa. Esto es todo. No os perdáis el canal, tenemos más comparativas. Tenemos la review de la GZ2000, que por supuesto haremos. Una comparativa con la AG9 Sonic, seguramente que nos van a mandar. Y nada, he intentado hacer lo mejor posible, pero es complicado. Y bueno, para ser el primer shoutout o comparativa, creo que no me ha quedado nada mal. Así que nada, si queréis seguir viendo contenido de este tipo, por favor, dadle a la campanita. Suscribiros para hacer más grande el canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y muchísimas gracias a todos por pasar vuestro tiempo con nosotros.